el Supremo, Qué sinvergoncería. acaba de dictar que ganó Maduro. Nunca se han mostrado las actas, nunca ha habido un aval. Y bueno, claro, todo un montaje, no trata de que se documente su triunfo, sino que va al Supremo, que ya ha actuado en beneficio del madurismo, que es una militante del partido, una subalterna partidaria, y ocurrió ayer lo que se sospechaba, se suponía lo que iba a ocurrir. Declaran ganador, sin que las actas certifiquen esto, trastornado todo, sin que el tribunal electoral decida lo que siempre ha decidido en Venezuela y trastornado el sistema electoral venezolano. Entonces, Maduro quiere quedarse a fuego y, mira, ¿cómo se dice? A fuego y sin los votos. Y bueno, vamos a ver cómo continúan estos hechos, porque internamente hay una actitud de la oposición, del candidato y sobre todo el liderazgo de Corina Machado. Recordemos que ella fue impedida de ser candidata. Se intentó hace semanas perseguirlos, se lanzan cosas, a ver si ellos se esconden. En fin, Maduro pudo quedarse en el 18. Recordemos que la afectación, casi ruptura de relaciones de República Dominicana y Venezuela viene de ese momento. 18 hubo una crisis, se ventiló aquí esa crisis, la mediación la inició Fernández, Danilo siendo presidente hizo un enorme esfuerzo aquí en la capital dominicana, pero no hubo manera, se quedó en el 18, y como se quedó con el mismo mecanismo de anulación de candidaturas y persecución de opositores, ahora recurren a la misma fórmula, y según el mismo gobierno hay más de 1,000 personas detenidas. Pero bueno. Mira qué interesante, en el 2005 el presidente Leonel Fernández sometió al Senado un contrato mediante el cual el Estado vendió por $39.4 millones a una empresa privada el área de Sanssouci y su entorno para un proyecto marítimo e inmobiliario. Qué raro, porque ahí dice vender. Eso fue lo que en el Julián. 2005. No, a Julián en el teléfono de Julián no salió ese, entonces yo quise hacer ese aporte. Sí. Yo creo que lo que editó Julián fue el contrato aquel, el famoso contrato, que la Suprema por primera vez dio una decisión que tenía tres partes. Tenía tres, o sea, fue mayoritaria, estaba en 3 bloques. Por primera vez tiene 3 bloques de opinión. Ustedes saben que se da una decisión y hay unos votos que se reservan y forman parte de la decisión. Pero en este caso hubo 3 bloques y, bueno, una mayoritaria que fue al final la que se decidió. Una cosa que en algún momento se habrá de estudiar. Los muertos se respetan, por ustedes. Los muertos. Sí. Pero bueno. Hay unas declaraciones de Pacheco, se ha titulado que habrá sanciones, hay un tono amenazante en una parte de la declaración. Y entonces eso está en los titulares de los diarios. Pacheco primero dice que van a hacer reuniones y que una vez establecido el consenso, entonces nadie puede salirse de ahí. El PRM se reunió hace 2 días en un encuentro que encabezó el presidente Abinader. Primero con la dirección ejecutiva, dijo Paliza al salir que todo de acuerdo en la dirección ejecutiva, y luego la reunión con los diputados. Algunos diputados dijeron que no estaban de acuerdo, ya otros lo habían expresado, y todavía inconformidades con hacer esa suerte de harakiri y disminuir ellos mismos, disminuir la cantidad de diputados. Inconformidad, algunos la expresan, otros no. Me parece que será muy difícil al PRM y al gobierno imponer esta parte, pero siguen tratando.
Entonces Pacheco dice, vamos a seguir, vamos a establecer un consenso, y una vez nadie puede salirse de ahí. Entonces ahí uno recuerda, yo lo recordaba hace un rato, el sopena, punto, del presidente Abinader. Ya lo entendiste ahora. En la semanal de hace 2 semanas. Y para el gobierno sería una derrota el que no pase esta reforma, teniendo los votos. El presidente, planteándolo desde el 16, estamos hablando de hace 8 años, él se fue a unas elecciones que no, en una enorme desventaja, el partido todavía en formación, pierde, sigue, en el proceso del 20 sigue, gana la elección al 20, continúa planteando reformas, no se realizaron, del 20 al 24, hubo una serie de situaciones ahí, comenzando por el COVID, y el presidente ahora en la campaña lo plantea y ya otra vez vuelve. Lo convierte en propuesta porque llegó al Congreso, aunque se han hecho modificaciones a la propuesta original, sobre todo lo que tiene que ver con el Procurador General de la República, la forma de elección del Procurador, que por cierto no había escuchado una opinión que leí de Omar Fernández, el senador de la Fuerza por el Distrito Nacional. Cuando vi como el titulito me pareció raro, pero después que leí lo que dijo, tiene lógica. Él dice que se restringe de alguna manera el Consejo de la Magistratura cuando se coloca esta forma de elección del procurador, porque ya esa sugerencia del presidente. Esto desde el punto de vista de lo que representa ese órgano constitucional. ¿Es subalterno? No subalterno, pero... ¿Subalterno? No. Perdón, Sí, tú sí, toma sí. tu turno. Así sí, bueno. Recordemos que el Consejo de la Magistratura estableció en la Constitución del 10, y qué bueno que se hizo, establece, bueno, hay propuestas, se van a elegir a miembros del Supremo, de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, hay todo un proceso de propuesta, de consulta, de depuración, etcétera. Eso es un mecanismo abierto que se estableció a nivel constitucional. Cuando se plantea que el procurador, desde el ámbito del Ejecutivo, dice, mira, vamos a variar esto vamos con una gente que no está contaminada políticamente. Vamos a hacer lo que lo sugiero yo y lo aprueba el Constitucional. Como dice Omar Fernández, de alguna manera se restringe el órgano porque ya no es una propuesta abierta, que es un mecanismo que se utiliza en otras partes del mundo, y aquí, cuando se envía al Senado una propuesta, digamos, de un diplomático para ratificación. Entonces, ese juego de los poderes, el Ejecutivo manda al Congreso, sí, eso se ha establecido y existe desde hace muchísimo tiempo. Pero el Consejo de la Magistratura nació de una manera, como un mecanismo de propuesta abierta y de evaluación, que con este nuevo sistema, de alguna manera es una restricción. Pero el propósito, el presidente lo ha explicado, de lo que busca con esto. Es una situación delicada del Ejecutivo, repito, si la reforma cae en aspectos importantes, porque podría ser una derrota política. Tiene todos los votos, quizá hay un momentum, y si no es ahora, no será. Si no es ahora, no va a ser. Entonces, están haciendo el trabajo, reunión de la dirección política, reunión con los congresistas, reuniones con juristas y abogados, y hasta con licenciados en Derecho. Y el gobierno está haciendo algunas tareas. Y Andy Daguarre, y parecería una digresión, y Jaime Ariste Escudero, Una entrevista formidable. en una entrevista muy buena que ellos dieron al Caribe,
están planteando sobre el tema de la voluntad política, pero lo planteaba era en el ámbito económico, que yo creo que va a requerir una gran voluntad política para esto, porque yo veo como que, no sé, como que parecería como que eso se va a dejar de lado. Tengo la impresión de eso, ¿no? Quizá por el énfasis que hace el presidente Abinader con la reforma constitucional, aunque uno tiene información de que viene desde que se zanje la reforma constitucional, vendría la económica. Ese es como el esquema, pero a veces me da la impresión de que parece que se dejaría de lado porque no se ve ese esfuerzo, ese peso, ese empuje, que es lo que están diciendo Jaime Arista Escuder y Andy. Pusieron algunos ejemplos de momentos pasados en que Andy cita un momento con el presidente Hipólito Mejía sobre un pago de un 2% que se hacía. Mire, le señalaron una situación de evasión y el presidente Mejía le dijo, no, dale si es así, y con una recaudación importante. Recordemos que para la reforma del 90, la primera parte que fue decreto de Balaguer y luego la de ley, Andy estaba por ahí, Jaime Arista. Sí. Entonces, ellos siempre han tenido, sobre todo Andy, ese discurso de que hay situaciones desagradables que hay que plantearlas porque van a tener un resultado positivo. Y uno lo ha planteado aquí, que para qué tener tanta popularidad, y yo creo que es un defecto de este gobierno, que se tiene y hay como ese placer en tener 70, 60, pero no se quiere no se quiere invertir un punto, 5, 10, para pasar algo que es positivo. Entonces, Andy y Escuder hacían insistían en este punto, que yo creo que es importante. Hay cosas que usted la consulta, la pondera, una vez entiende que es correcta, que beneficia al país, usted le da para adelante. Usted le da para adelante y siempre habrá consecuencias, sobre todo políticas. Y es verdad que hay un momento de mayor volatilidad en estos tiempos y se han visto situaciones en el área. Pero después de consulta, después de evaluación, sabiéndose que va a haber una afectación, dele. Porque lo peor es esa sensación de como que sí, como que no, al final como que se deshace o queda parcialmente, como la del 12. Y entonces, como quiera hay una afectación y el gobierno no logra un propósito de una importante recaudación. Y me quedo ahí, Pablo Maquina. Pero ahí volvemos a lo mismo. Mire, espérate, nos pasamos de la y media. Sí. Vamos a hacer el corte para entonces... Vale. Tomarlo todo. Adelante, y valor. Vamos. Información, puntos de vista,